En este vídeo te muestro en real el estudio de palabras clave, así un poquito de andar por casa, que he hecho para el proyecto de prismáticosastronómicos.com. Es un proyecto que presento al concurso de Chuizo y este es el número 6 de documentación del mismo. Hola creadoras y creadores, soy Abraham Velázquez, esto es Creando Blog y como me gusta hacer las cosas fáciles, el Keyword Research también. Hoy te cuento la fase de los análisis que he hecho para la palabra clave principal, que en este caso es prismáticos astronómicos. No puede ser otra. El cómo lo hago es muy fácil y va por etapas. En primer lugar, hago una búsqueda de la palabra clave principal en Google y veo un poco qué aparece en la SERP. En segundo lugar, de esa búsqueda cojo ideas y anotaciones un poco genéricas. En tercer lugar, sí que hago ya con DinoRank, o también se puede hacer con el planificador de palabras claves de Google, un análisis del volumen de búsquedas y de palabras relacionadas y sinónimos que tienen búsquedas y cuántas, de manera aproximada. Y, en último lugar, intento dar un relativo orden a todo eso en un Excel, del que luego va a ir surgiendo lo que voy a plasmar en el blog. Y, sin enrollarme más, te muestro aquí en la pantalla ahora el cómo lo hago. Pero antes que nada te enseño muy brevemente los avances de la web. Aquí he añadido un menú para que vayan saliendo las categorías. Aquí en el menú principal ya he creado una página de contacto. También he creado una página sobre mí, porque no quiero que se vea como un puro nicho de Amazon, sino como un blog de prismáticos astronómicos, donde evidentemente va a haber productos de Amazon. Y a nivel de la página principal ya no salen los artículos directamente, sino he creado una página donde sí que salen los primeros 4 artículos, que ya hay uno más publicado, y he añadido ya algo de contenido para ayudarle un poquito a que se posicione con las palabras clave y aquello que me interesa. Fíjate en esta parte de aquí del listado de preguntas que iré enlazando a diferentes artículos que voy a hacer a futuro, porque los saco luego de lo que te voy a enseñar de Google. Por lo demás la web está igual. Venga, vamos a por el Keyword Research y el estudio de palabras clave. Por cierto, te aviso, no me dedico profesionalmente a hacer este tipo de análisis, así que si tú nunca lo has hecho, te puede servir, y si eres novato, te puede servir, porque esto que yo voy a hacer ahora es capaz de hacerlo cualquiera. Vamos a ello. En primer lugar, y como ya puedes ver aquí, para no perder tiempo, ya tengo puesta la búsqueda y aquí veo las cosas que salen. Lo primero en este caso me sale Amazon, me sale aquí AstroShop, una tienda, otra tienda, astroafición.com. Me sale esto de aquí, que yo con estas preguntas que pone Google, que hace otro usuario, directamente me las apunto todas y luego valoro si merece la pena o no hacer un artículo con ellas o que formen parte como un H2 o un H3 de algún artículo. De hecho, cuando le das aquí, te van saliendo siempre más y más preguntas, casi hasta el infinito. Yo siempre lo considero una buena oportunidad. Podemos seguir viendo aquí lo que hay. Ya sí que he visto que básicamente nichos tan específicos no se suelen encontrar. Sí que se encuentran algunos como este de prismáticos.top o topprismáticos.com, que aquí, por ejemplo, se vaya directamente a la parte de astronómicos. Y por último, aquí abajo, bueno, también salen vídeos y luego también tengo en cuenta lo que sale aquí como búsquedas relacionadas. Todo eso me lo apunto y lo traslado a un Excel, así que te lo enseño ahora también, en plan un poquito informal, ¿vale? Las preguntas, y bueno, luego aquí ahora hay otras palabras sueltas de otras cositas. Si nos volvemos aquí a Google, gracias a varias extensiones de Chrome que tengo instaladas, pues ya me sale aquí directamente que para España esta palabra pues tiene una búsqueda de unas 1600 palabras. Y luego aquí ya me salen palabras relacionadas y los volúmenes de búsqueda correspondientes. Así que con el Keyword Research, por ejemplo, te puedes apañar para un estudio de palabras clave básico, muy básico. Pero te puedes apañar para hacer un blog, que mucha gente hace blog, sea de nicho o no de nicho, y ni mira este tipo de cosas. Venga, coge aire y suscríbete, ¿vale? Luego aquí me salen keywords relacionadas, que también me las apunto, otras cositas que la gente busca, y luego algunos ejemplos de long tail que podría utilizar. Todas esas cosas las copio, las pego y van al Excel. Y con esto ya tenemos hecha la primera parte. Incluso si es lo único que haces, te apañas. A lo mejor no tanto para un nicho, pero sí que para un blog normal y corriente. Y ahora pasamos al segundo paso, que aquí ya sí que me apoyo en una herramienta que es DinoRank, que a nivel de herramientas SEO para hacer estudio de análisis de palabras clave, DinoRank tiene un precio muy asequible y te diría que te da todo lo básico que puedas necesitar para hacer una web o un blog de nicho. Vamos a verla por aquí. Esto es DinoRank. Ya me he metido en mi proyecto de prismáticosastronómicos.com y te enseña un montón de cosas. No me voy a entretener hoy en enseñarte, digamos, todo esto, pero tiene aquí una parte que es la de Keyword Research.
Y aquí si yo pongo prismáticos astronómicos, le digo que quiero elegir, que quiero buscar en España, que el idioma es castellano, le doy a buscar y en muy poquito tiempo ya me empieza a dar información. Lo primero, y esto ya te lo conté en otro vídeo, es que te dice el volumen de búsqueda por los distintos meses. Y aquí ya directamente nos empieza a salir la palabra clave principal, prismáticos astronómicos, que me dice que tiene una búsqueda de 1600 palabras de promedio. Si le doy aquí, me enseña la tendencia que has visto antes arriba. Y lo mismo me hace con todas las demás palabras clave que me va dando. Aquí alguna, por ejemplo, como esta de tipo de prismático, ¿no? Por el tamaño. Aquí me da marca. Esta no me vale porque es prismáticos astronómicos de Amazon. Mejores prismáticos astronómicos calidad-precio. Ya me está dando una cola larga. Tiene poquitas búsquedas. Y aquí también te da la tendencia de cada una de ellas. Todo lo que yo hago es que me lo bajo y me lo pego en mi Excel, que lo tienes aquí, sobre la palabra clave principal y sus volúmenes de búsqueda. Aquí ya empecé a señalar algunas que me parecen más relevantes, pero no he terminado todavía de hacer limpieza. Si nos vamos a la otra opción, porque esta es de pago, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo a la herramienta. Y la otra opción que tenemos es en Google. Esto lo puedes hacer de forma gratuita y muy sencilla dentro de Google Ads. Simplemente te tienes que ir a herramientas, te vas a planificador de palabras clave y le das aquí, ponemos prismáticos astronómicos, ya está puesto en español España, le doy a obtener resultados y como ves pues me va a dar, de hecho me da lo mismo que antes he sacado en DinoRank. Aquí igualmente pues tengo las palabras, incluso ya me sugiere aquí que puedo ampliar, pues mira, telescopios astronómicos o prismáticos en general y además bueno ya tengo aquí palabras sinónimos como binoculares astronómicos, binoculares para astronomía, prismáticos para astronomía, mejores prismáticos astronómicos y aquí hay muchas palabras y tendré que ir enriqueciendo el vocabulario del nicho que estoy preparando. Con todo lo anterior y simplemente para haber empezado a publicar en la web de lo que son las preguntas y algunas ideas de long tail que me daba en el primer análisis que hago así general de Google, ya saqué todo esto para poder empezar a publicar algunas cositas, porque como te dije en el vídeo anterior, andaba con prisas de ir publicando contenidos y por otra parte, aquí lo que suelo hacer es clasificar de tres maneras. Empiezo a separar en principio por colores, a marcar por colores aquellas palabras clave que son genéricas de tipo informacional que me pueden servir para hacer artículos más de información al usuario. Selecciono por otro lado aquellas que son tipos de prismáticos astronómicos y separo por otro lado aquellas que son marcas de prismáticos astronómicos. Porque con eso luego haremos las categorías, como te conté ya, en un poco la estructura que le quiero dar al blog. Y también marco aparte aquellas búsquedas que aquí ya me salen de productos concretos. Por ejemplo, aquí puedes ver, ahora que lo pongo más grande, que tiene pocas búsquedas, pero prismáticos Celestron 1570 específicos salen. Entonces, este será uno de los primeros modelos de los que le haré una review completa con muchísimo detalle. Y, digamos, mezclando un poquito todo eso, es cómo lo hago. Cuando me dedico a escribir un artículo concreto, por ejemplo, este que ya lo he escrito, que es cuál es el mejor prismático para astronomía, repito la operación para sacar igualmente preguntas, palabras clave relacionadas, igualmente otras búsquedas relacionadas. Y aplico lo mismo que aplico para el blog en general, lo aplico para un artículo o una página en particular. Y como te acabo de enseñar eso, tú ahora coges, me haces a mí un favor y te suscribes, ¿vale? Muchas gracias. Independientemente de eso, lo dejo aquí porque se trata de ser muy breve y contarte cosas muy rápido, o lo más rápido que yo sea capaz. Lo que quiero es que si tienes mucha idea de esto, este vídeo posiblemente no te haya servido nada más que para cotillear. Si no tienes mucha idea de cómo hacer estudios de palabras clave, keyword research y cosas de este tipo que te cuenten por ahí, oye, que es fácil, que si quieres lo haces con Google solo, sin herramientas ni nada. Así que pierde el miedo y haz un análisis de palabras clave, sea para un blog nicho, para un blog normal. Y nos vemos en el siguiente vídeo o en estos que te dejo por aquí para que los veas ahora. Nos vemos muy pronto. Chao.